Antes que nada, agradezco a mi amigo León Eskenazi, presidente de la Bnei Brit, por haberme invitado a moderar esta conferencia, y acá a nuestro invitado Roberto Funk, una personalidad en ciencias políticas. No sé si el currículo lo han pasado en la invitación, pero Roberto es una persona que tiene muchísima experiencia en política internacional. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias, León. Es un gusto estar acá. Mi segunda vez en Lima. Tengo una larga afinidad con la Bnei Brit. Mis abuelos y mis padres fueron largamente miembros de Bnei Brit, tanto en Chile como en Canadá, y mi primer trabajo cuando dejé la universidad en Canadá fue en la Bnei Brit de Canadá. Así que conozco muy bien, los conozco de interno, conozco los éxitos y los desafíos que tienen también como organización, así que me siento muy en casa y muchas gracias por tenerme acá. Lo que quiero hacer es dar un contexto global para tratar de entender el mundo un poco y tratar de entender qué es lo que está pasando en Israel. Y después obviamente me pueden decir que estoy equivocado. Hace unos 30 años, un académico de Harvard sacó este libro que se llama The Clash of Civilizations, el choque de civilizaciones. Samuel Huntington, académico muy destacado. No se me olvida que tengo mi. Y en ese libro, Huntington básicamente dice que el mundo cada vez más avanza hacia un choque de distintas civilizaciones. A él lo criticaron mucho. Huntington era un tipo que tenía una orientación conservadora. Lo criticaron mucho. Y esta era la forma en que Huntington describía esas distintas civilizaciones. Había básicamente una civilización occidental, que era Norteamérica, Europa y Australia, una civilización latinoamericana, fuertemente influida por el catolicismo, por el colonialismo, por el legado hispano, una civilización soviética, rusa, de Asia Central, civilización, digamos, del Medio Oriente, el norte de África, civilización africana, china, hindú y japonesa. Creo que eso es todo. Budista, lo amarillo es budista. Pero esencialmente lo que vemos acá, bueno, primero lo que vemos es que son muchas civilizaciones, ¿no? Y Huntington, estamos hablando del año 92 o 93, básicamente decía que los futuros conflictos no iban a ser conflictos ideológicos, iban a ser conflictos que surgían desde estas civilizaciones. Y si uno mira, si él dice, él lo llama ese mundo celeste ruso oriental, lo llama ortodoxo. Entonces tenemos básicamente una civilización occidental protestante, ¿no? Una civilización católica, América Latina, una civilización budista, hindú, japonesa e islámica, lo verde islámico. ¿Qué es lo que llama la atención? En el fondo, que para Huntington lo que va reemplazando las ideologías, está escribiendo a pocos años de la caída del muro de Berlín, lo que va reemplazando es básicamente cultura, pero también religión. Lo criticaron mucho, dijeron, no, esto es un poco como racista incluso, porque estás poniendo a la sociedad occidental frente a todas estas otras religiones o sociedades agresivas o menos desarrolladas o lo que fuera.
Voy a volver para atrás un poco. Y lo que viene después, y yo creo que Huntington está escribiendo, como digo, a pocos años de la caída del muro de Berlín. La Guerra Fría durante 45 años había organizado el mundo. Y en gran medida Israel nace justo en el momento que también nace la Guerra Fría. Y es producto de la Guerra Fría. Y es víctima de la Guerra Fría. En muchos sentidos. Pero cuando termina la Guerra Fría, entramos en un periodo de unos 10 años, que otro autor, Fukuyama, hablaba del fin de la historia. Probablemente han escuchado hablar del fin de la historia. ¿Y qué es lo que significa el fin de la historia? Que el gran conflicto, que entendiendo la historia como conflicto ideológico, eso es lo que había terminado, y por lo tanto lo único que quedaba era la democracia liberal, el capitalismo, y los países iban avanzando hacia, no les quedaba otra, pero ir avanzando hacia en esa dirección. Y efectivamente vimos en América Latina, por ejemplo en los 80 y los 90, que lo que ocurre, que gobiernos que habían sido dictaduras se democratizan, que estados que habían sido muy activos y muy grandes empiezan a privatizarse. Entonces en América Latina realmente vemos una confirmación de esa idea de que la historia se había acabado. Pero ese periodo de euforia de posguerra fría dura poco. Y básicamente el mundo cambia. El mundo de hoy, creo yo, comienza el 11 de septiembre de 2001. ¿Y cuáles son las dos características o dimensiones de este nuevo mundo? Uno es, sí, un choque de civilizaciones, pero que es bastante más sencillo que este mundo que describió Huntington, que en el fondo es un choque de Occidente versus Oriente versus Occidente. Y lo otro que vemos en distintas manifestaciones es que entramos en una época de la rabia. Y muchas de las cosas que hemos visto en los últimos 25 años, 23, ¿cuántos años son? 23 años desde el 2001, surgen desde la rabia en sus distintas manifestaciones. Y lo interesante del tema de choque de civilizaciones es que son dos cosas. Como vamos a ver más adelante, es más sencillo de lo que muestra Huntington, pero además se ve reflejado este nuevo choque de civilizaciones, que yo llamo el choque de civilizaciones según Funk, está muy chico, pero según Funk, se ve reflejado en casi todas los indicadores, las cifras que uno puede imaginarse. A mí me gusta mucho la geografía, entonces me pongo a jugar con mapas y entonces les tengo muchos mapas porque me gustan. Si uno mira el Producto Interno de los países, se ve un poco este mundo que describe Huntington, un poco. Se ve un Norteamérica bastante rica, Europa y China y también Rusia y Australia. Sudamérica entre medio, África muy pobre, el Medio Oriente relativamente pobre con la excepción de Arabia Saudita. Pero si uno cambia eso, entonces ya empezamos a ver un poco ese mundo de choque de civilizaciones. Pero si uno lo cambia por ingreso per cápita, no de ingreso del país, sino que ingreso per cápita, vemos un mundo que es casi exactamente esta división entre Occidente y Oriente. Vemos Norteamérica, Australia, Europa Occidental, países ricos, países medianos, Sudamérica, Arabia Saudita, Rusia y todos los demás, incluso China.
Incluso China, porque tiene tanta gente, es mucho más pobre en términos de PIB per cápita de lo que a veces nos imaginamos. Si vemos, entonces, como digo, tengo un montón de datos aquí que solamente van para ilustrar, con el propósito de ilustrar esta división que se repite y se repite en casi todo. Expectativas de vida. ¿Dónde vive más la gente? Norteamérica, Europa Occidental, Australia, después viene América Latina, China y el resto del mundo no tanto. Actitudes hacia relaciones mismo sexo, que en el fondo es un proxy, ¿no? Es una representación de ideas liberales en todo sentido. ¿Qué es lo que vemos? Norteamérica, Sudamérica, Australia, Europa Occidental y el resto del mundo, que coincide además con un mundo más pobre y más iliberal. Índices de felicidad. Norteamérica, Europa Occidental, Australia, después viene América Latina, Sudamérica y el resto del mundo, incluyendo China, Rusia y África. Los sauditas siempre están entre medio, que también explica un poco lo que estamos viendo ahora con el acercamiento de Arabia Saudita al occidente. Libertad de culto. Norteamérica, Europa Occidental, Australia, Sudamérica y un punto interesante aquí es la India, que tiene tantas religiones, y después viene el resto del mundo. Antisemitismo. Aquí no he puesto Perú, pero no tengo las cifras para Perú, pero lo podemos investigar. Pero los países con menos actitudes antisemitas según el Anti-Defamation League, Norteamérica, Australia. Interesante que Europa está más o menos entre medio, junto con los países asiáticos que no tienen mucho contacto con judíos, y los peores países, Medio Oriente, Rusia. Entonces, y podríamos seguir. No es tanta casualidad que se repita tanto, porque muchas de estas cosas son representaciones o son los insumos para tener una sociedad y una democracia liberal, ¿no? Las cosas van juntos, democracia liberal, actitudes liberales hacia el aborto, el divorcio, religión, libertad de expresión, todas esas cosas van juntas. Y las sociedades más autoritarias, obviamente tienen, pero además, lo que sí es interesante es pensar en esa división en términos de la gran división política que existe hoy en el mundo, de este nuevo choque de civilizaciones. Rusia, Medio Oriente a un lado, China hasta cierto punto también, Europa, Norteamérica y Sudamérica al otro lado. ¿Por qué menciono todo esto? Porque, y este es un mapa que hice yo, esta es mi evaluación, y uno podría tener una discusión de dónde puse algunos países y dónde puse algunos otros países, pero en el fondo yo puse aquí los países en azul oscuro, son países pro-occidente. Los países en celeste son países anti-occidente. Los países en morado les gusta llamarse no alineados, pero en el fondo en Chile decimos ni chicha ni limonada, no sé si lo dicen acá, como tratan de ser las dos cosas, ¿no? ¿Y cuál es ese país rojo que puse en rojo? Ucrania. Y debería en realidad tener ahí dos países más, creo yo. Uno es Taiwán y el otro es Israel. No es que no estén alineados, no es que no estén en un lado o en otro. Es porque eso creo yo, y esta es parte llegamos un poco nos vamos acercando al tema de Israel. Ucrania, Israel y Taiwán son y serán los campos de batalla entre este mundo de Occidente y Oriente.
Entonces, cuando tratamos de entender esta locura que ocurre hoy día en esta guerra en Israel, que a veces parece tan difícil de entender, y es tan difícil entender las reacciones, las protestas en las calles, ¿no es cierto?, que el antisemitismo y el antisionismo y la gente repitiendo slogans que nos parecen casi tontas, ¿no? From the river to the sea, niñas universitarias de Chicago con pelo azul llamando a la intifada. O sea, es una cosa tonta, un sinsentido. Pero esto nos ayuda a entenderlo. Entonces, si entendemos que el conflicto actual, viendo más rápido de lo que pensaba, si entendemos que el conflicto actual surge de este nuevo choque, eso nos ayuda también a entender cómo enfrentarlo, cómo combatirlo. ¿A quiénes hay que combatir? ¿El enemigo es esa niña? ¿Esta niña es la enemiga? Esta niña es una víctima de, no me gusta decirlo porque yo soy profesor universitario, pero probablemente una víctima de sus profesores universitarios, de slogans. Hay una larga historia, y voy a hablar de eso un poco más adelante. ¿Cómo entra este discurso antisionista en las universidades? Esto no es nuevo. Entonces esta niña es producto de un proceso que lleva 50 años. Ay, me fui para el otro lado. Entonces hay tres dimensiones para entender este conflicto y la forma en que se manifiesta este nuevo choque. Quiero decir que una de las razones que estoy tan feliz para estar en Perú es Inca Kola. Tres dimensiones para entender el conflicto. Esta propaganda antisionista que estamos viendo hoy día, pero que en realidad es muy antigua. Cambios globales en un montón de distintas dimensiones, un montón de cosas, y cambio muy rápido. Hay una larga literatura en sociología y ciencia política sobre los problemas políticos que causan el cambio rápido. En América Latina somos especialistas en cambio rápido. El cambio de una sociedad rural hacia una sociedad urbana, el cambio de una economía agrícola hacia una economía más desarrollada, el cambio de una población tradicional hacia una población más liberal. Todas esas cosas causan tensiones. Cuando eso ocurre de forma muy rápida, las instituciones, yo siempre digo, las instituciones son como portaaviones. Para dar vuelta a un portaavión es muy difícil, son muy lentos los portaaviones. La gente espera, pero la gente cambia de forma cada vez más rápida, y en parte por esto, ¿no? Hoy día estamos acostumbrados a cuál va a ser el clima mañana, pedir comida, quién fue el emperador de Roma en el año 230, boom, está todo acá en 2 segundos. Entonces la gente tiene una esperanza de que los políticos y las instituciones van a responder también de forma muy rápida. Es imposible que lo hagan. Y esa tensión, o sea, esa diferencia causa una tensión que es muy difícil de manejar. De hecho fue Huntington también, el autor que mencioné al comienzo, que escribe esto en el año 68 y habla de América Latina y dice las sociedades en América Latina han cambiado de forma muy rápida y eso ayuda a explicar un poco las dictaduras latinoamericanas, que es lo mismo que ocurrió en Europa en los años 30, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando surgen los fascistas en Europa? El fascismo y el comunismo hasta cierto punto
pero más el fascismo, es una reacción a la modernización. ¿Qué es lo que hacen los fascistas? Apelan a la familia tradicional, apelan a sociedades, nombran a algún enemigo, ¿no? Judíos, comunistas, lo que sea, que ayuda a explicar esta nueva sociedad que es tan difícil de entender. Eso ya lo vimos en los años 30, 20 y 30 en Europa, lo vimos en América Latina en los años 60, que fue justo el momento en que la América Latina empieza a urbanizarse, a modernizarse. Y ahora estamos en un mundo que cambia de forma incluso más rápida, más rápido, gracias a la tecnología. Bueno, cambios globales. Y un gran giro en la región del Medio Oriente. Esto es algo nuevo que ayuda a explicar también el conflicto. Entonces, el primer punto es que si entendemos el gran conflicto global como un conflicto, un choque de civilizaciones, un conflicto entre Oriente y Occidente, Israel está en el medio, casi geográficamente en el medio, pero también socialmente en el medio y políticamente en el medio. Israel es una sociedad moderna, con tecnología, es liberal, bueno, Tel Aviv es liberal, democracia occidental, insertada en un mundo que no es ninguna de esas cosas, ¿cierto? Entonces es una amenaza, no solamente una amenaza religiosa, no es solamente un rechazo a los judíos, que también hay eso, pero es un rechazo a una sociedad que gracias a ser democrática, liberal, abierta, que acepta mujeres, que tiene mujeres en el ejército y que tiene multicultural y todas las cosas que sabemos, es justamente eso lo que lleva a su éxito económico, a su éxito como sociedad. Si yo soy un ciudadano en Jordania o un clérigo en Egipto, eso me amenaza, porque yo estoy abogando por todo lo contrario, ¿cierto? Pero por el otro lado, Israel también tiene elementos de Oriente. Sí, es una democracia liberal, pero hay una tendencia también muy antiliberal y liberal. Sí, es una sociedad moderna, pero también hay elementos que quieren volver a una cosa mucho más tradicional. Entonces Israel internamente tiene este conflicto. Eso también ayuda a explicar el conflicto interno que tiene Israel político que estaba muy presente antes del 7 de octubre. Pero también Israel enfrenta una campaña brutal de propaganda, esta cosa antisionista que ha surgido, que como digo, no es nueva. Y ahí, en ese sentido, Israel también es víctima de este esfuerzo global del Oriente de deslegitimar y desestabilizar el Occidente. Y como digo, esto no es nuevo. La Unión Soviética, en los años, esto ocurre básicamente después de la Guerra 67. ¿Qué es lo que ocurre en la Guerra 67? Israel gana en 6 días. ¿Pero cómo gana? ¿Y a quién le gana? Le gana a los países árabes que recién habían comenzado a ser clientes militares de la Unión Soviética. Creo que el primer día de la guerra, Israel destruye la Fuerza Armada egipcia, que eran aviones rusos. ¡Bum! Los destruye.
Entonces termina la guerra y básicamente hay que recordar que antes del 67, en general, Estados Unidos no era el gran aliado de Israel. Antes del 67 había sido Francia, otros países. En el 66, recién con Johnson empieza realmente una colaboración más cercana. Y eso porque Estados Unidos se empieza a competir de forma mucho más directa con la Unión Soviética en el ámbito global. Y la Unión Soviética está siendo mucho más agresiva en su influencia global gracias a la descolonización. Entonces la Unión Soviética se mete en África, se mete en Vietnam, se mete en todos estos países que habían sido colonias. Y surge un discurso anticolonial, antiimperialista, antiamericano y antisionista. Por casualidad, si uno va hoy día a las calles de Chicago, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Un discurso anticolonial, antiimperialista, antiamericano y antisionista. Hay una línea directa entre el discurso que surge desde la Unión Soviética en los 60 y lo que ocurre hoy día. Ese discurso, ¿en qué año se establece la OLP? Año 67, 8. ¿Cómo se viste Fidel Castro? ¿Cómo se viste Yasser Arafat? Como Fidel Castro. Hay un movimiento global, bueno, no tengo que decirles aquí en Perú cómo se manifiesta muchas veces ese discurso. Pero hay una línea directa que surge, como digo, de la derrota de la Unión Soviética en la Guerra 67. Eso eventualmente entra a las universidades. Primero en Francia, después en Inglaterra, Estados Unidos. El discurso de liberación, teorías de liberación, de que la democracia real es una democracia, ¿no es cierto?, popular, y esto es marxismo clásico, que si la democracia viene del pueblo y es el pueblo, por lo tanto los que están en el poder, los fuertes, los poderosos, los capitalistas, siempre van a ser los malos, sean lo que sean. Entonces, después del 67, ¿quién es el fuerte, el poderoso? Israel. ¿Quiénes son las víctimas? Y son víctimas. Son víctimas no solamente de Israel, son víctimas de muchas otras cosas, los palestinos. Víctimas de los países árabes, víctimas de sus propias decisiones, de su propio liderazgo, pero son víctimas. Entonces la izquierda dice, estos son siempre las víctimas, estos son siempre los victimarios. Y eso entra a las universidades, y por eso hoy día, volvemos a esa foto de esa chica universitaria, si uno ve las encuestas en Estados Unidos respecto a Israel y respecto a la guerra, la población norteamericana en general apoya a Israel. Pero los jóvenes, cada vez más, están en contra de Israel. Pero incluso entre los jóvenes, en general, las cifras son mucho menores. Hay un dato bien interesante que alguien estas grandes protestas que vimos el año pasado en las universidades en Israel, ¿dónde las vimos? En Columbia, fue caso famoso. En Stanford, UCLA, Harvard. Nos las vimos en Michigan State. La gran mayoría de las universidades normales, es decir, no de élite, no tuvieron estos movimientos. Esto es una cosa de las universidades de élite, organizada, financiada, en lugares muy específicos y muy influyentes. Y otra cosa bien interesante, Estados Unidos tiene una red importante de universidades afroamericanas. Howard University, una universidad muy conocida. Nada.
Entonces, por un lado, Israel es víctima de este discurso que viene de larga data y muy organizada, pero también Israel es visto como un agente imperialista occidental en este paraíso oriental que es el Medio Oriente, que vino a contaminar este paraíso. Pero, como decía antes, Israel tiene esta tensión interna. Tiene que cuidarse Israel de no transformarse en un país más del Medio Oriente. Y vemos tendencias autoritarias, tendencias iliberales, tendencias atávicas, ataques hacia los árabes. O sea, Israel se establece como, y entiendo lo difícil que es, y entiendo que después del 7 de octubre es muy complicado. Pero la gracia de Israel es esa diversidad, es el hecho de que hayan jueces árabes y doctores árabes y profesores árabes en las universidades. Si se empiezan a separar, va a ser otro Israel. Y lo segundo es que esto estaba más presente antes del 7 de octubre, pero todavía Netanyahu empezó, yo entiendo, también lo entiendo, en un mundo donde uno tiene pocos amigos, uno no tiene el lujo de elegir los amigos. Pero hubo una época, hasta el 7 de octubre, donde Netanyahu empieza a acercarse no solamente a Arabia Saudita, pero a China, a Rusia, Netanyahu, a India, empieza a acercar a Hungría bajo Orbán. Netanyahu empieza a Trump, empieza a acercarse justamente a aquellos gobiernos que están mucho más por el lado autoritario y mucho menos por el lado de la democracia liberal. Y al hacer eso, se hace mucho más difícil para Israel decir, no, yo soy el país liberal, democrático, abierto, etcétera, etcétera, porque se empieza a ver alineado con los acuerdos de Abraham, que son súper positivos, pero estás armando una alianza con un conjunto de países que no son precisamente, o sea, que tienen esclavos, que tratan mal a sus mujeres, que tratan pésimo a los migrantes. O sea, es complejo, es complejo. Después, lo que decía de los fenómenos globales. Los medios sociales. Está claro, hay muchos estudios, el daño que hacen los medios sociales. Lo hablamos, creo que ayer, hoy día, no me acuerdo, en un almuerzo. Está muy estudiado que la gente dice cosas a través de los medios sociales que no se atreven a decir en persona. ¿Cierto? Uno ve, yo puedo decir en mi Twitter, Netanyahu es un bla, 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 bla. Pero tal vez si tengo Netanyahu aquí adelante no lo diría. De hecho, yo sé, me pasó, yo tenía una cuenta de Twitter hace por años que cerré, ahora abrí otra, pero tenía una cuenta y tenía muchos seguidores, tenía 40.000 seguidores. Y me seguía, uno de mis seguidores era la hija de Sebastián Piñera. El expresidente de Chile. Cuando vienen las protestas en 2019, y todo el mundo decía, Piñera es un bla, 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 uno quería decir ciertas cosas, pero yo tenía súper presente que tenía a su hija ahí en mi Twitter. Entonces, distinto, ¿no? Cuando hay una barrera de anonimidad, es mucho más fácil decir barbaridades. Y eso se transfiere a la política. Y por eso vemos en la política que el discurso, el tono del discurso ha subido mucho de tono. Vemos además que las redes sociales funcionan con algoritmos. Nosotros naturalmente optamos por seguir cuentas en Facebook, en Twitter, en Instagram, en cualquier red, cuentas que están de acuerdo con nosotros, ¿no? Yo no voy a seguir un diario comunista que me va a tratar a mí de sionista, no voy a seguir ¿no? Pero además hay algoritmos, entonces me tiran cosas que ellos saben que a mí me van a gustar. Entonces, si yo soy si yo apoyo a Trump, me tiran noticias que
refuerzan mis ideas y dicen, Obama es un musulmán o lo que sea. Si yo soy un demócrata, me tiran noticias que dice Trump es un criminal. Esas son las noticias que recibo. Sabemos que en la mayoría del mundo, en la gran parte del mundo, la mayoría de la gente recibe sus noticias hoy día a través de las redes sociales. No se sientan, antes en Estados Unidos por lo menos, habían 3 grandes cadenas, ¿cierto?, de televisión: ABC, NBC, CBS. Y a las 6:30 de la tarde en todo el país habían 3 noticiarios y nada más. Ahora hay CNN todo el día, hay Fox todo el día, hay redes sociales todo el día y además hay que rellenar todo eso, hay que buscar material. Bueno, eso sube el tono de la política. El fin de las ideologías, que ya llevamos 30 años, ¿no? Ya no hay un conflicto entre comunismo, a pesar de que existe comunismo, pero no hay un conflicto global como el de la Guerra Fría. Y lo que eso significa es que los partidos políticos, y yo sé que Perú es distinto por la historia de los partidos políticos, en Perú es especial, pero de hecho el resto del mundo ahora se parece mucho más a Perú. Porque la gran dificultad que tienen los partidos políticos es que antes los partidos políticos representaban clase. Básicamente por 100 años los partidos políticos representaban clase. Partido laborista, trabajador; partido conservador, primero la aristocracia y después los empresarios. Tal vez la élite rural, la élite conservadora católica, depende del país, y un sector más urbano, laico, ¿cierto?, la izquierda. Esas divisiones ya no existen, porque ahora tienes un joven urbano que ganó $100 millones en Internet y es un gran empresario, pero súper liberal. Ahora tienes trabajadores, ya casi no hay en el sentido de sindicatos, etc. Está todo así. Uno puede tener una persona rica que le preocupa el medio ambiente, uno puede tener una persona de izquierda que... Los partidos no saben cómo responder a eso. Entonces, ¿qué es lo que ha reemplazado esa división que antes era clase? Identidad. Y volvemos al choque de civilizaciones. Porque ¿cuál es la identidad más fácil? Una de las identidades más fáciles: religión. Y Irán esto lo entendió hace 40 años. Pero lo vemos ahora en Israel, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en América Latina, el poder de los evangélicos, ¿no? Votan en masa. En muchos lugares la religión se transforma en ideología política, reemplazando la ideología política. Y eso lo vemos en Israel, lo vemos muy fuerte, lo vemos en los partidos, lo vemos en el movimiento de los asentamientos, nacionalistas religiosos de los asentamientos, lo vemos en el problema que tiene Netanyahu hoy día para mantener una coalición. La coalición no es una coalición de derecha como tal, no puede mantener, siendo un partido de derecha no es suficiente. Necesita un conjunto de aliados que tienen algunos intereses en común. Y es uno de los grandes problemas que tiene Netanyahu hoy día. Y después, lo que decía de la región, grandes cambios en la región. Y el cambio más grande en la región del Medio Oriente, creo yo, del último 10 años tal vez, es que el principal conflicto no es Israel-Palestina, el principal conflicto es Irán, chiita-sunita, representado por la competencia entre Irán y Arabia Saudita. Y la guerra de hoy día es parte de esa... el conflicto en Israel-Gaza es una batalla de esa guerra más amplia que la vemos también en Yemen hace mucho tiempo, Irán y Arabia Saudita enfrentándose en Yemen, la hemos visto en Siria, la hemos visto en Irak, y todos sabemos, es muy conocido, que el timing del ataque del 11
del 7 de octubre tuvo que ver en gran medida con la posibilidad de que Israel y Arabia Saudita se estaban acercando hacia un acuerdo más profundo. Y Hamas, Irán/Hamas, dijo, no, esto hay que pararlo. Y le funcionó. Pero le funcionó hasta por ahí. Porque cuando Irán atacó, mandó los misiles y drones a Israel, Jordania, Arabia Saudita, los países del Golfo, todos mandaron sus misiles y sus cosas para parar la cosa. Entonces es evidente que Israel ya está, a pesar de lo que se dice, a pesar de los discursos, a pesar de las condenas en las Naciones Unidas, Israel ya está hoy día en una alianza con Arabia Saudita y otros países contra Irán. Y Estados Unidos está en eso. En la región, además, ¿por qué viene ese cambio en Arabia Saudita? Por varias razones. Hay cambio de liderazgo, pero también hay cambios demográficos. La gente joven, redes sociales, los teléfonos. Es muy difícil hoy día para los líderes en el Medio Oriente continuar con el discurso, digamos, de que el rey es una especie de demidios. O sea, los jóvenes y las mujeres exigen manejar, los jóvenes tienen acceso a información. Dicen que una de las grandes motivaciones, no sé si es la verdad, pero lo leí alguna vez, una de las grandes gatillantes de la primavera árabe fue el hecho que los jóvenes árabes tenían más acceso a cable, a televisión, a internet, a redes sociales, y veían cómo vivía la gente en Israel. Veían que Israel mandaba a sus líderes a la cárcel por corrupción, cosa que nunca ocurría en sus países. Y entonces no es que se hicieran pro-Israel, pero también vieron que, como el cuento que les contaban, ¿no?, los efectos de la democracia que a ellos les faltaba. Entonces, los nuevos liderazgos en el Golfo y en Arabia Saudita, y también la primavera árabe, también no hay reacción. Dicen, si aquí no hay cambios, me va a pasar a mí lo que pasó a Gaddafi y a Mubarak. Entonces empieza a haber cambios. Y tercero, como dijo la campaña de Clinton en el año 92, it's the economy stupid, ¿no? Yo hace muchos años era joven, y conocí a un militar chileno. Y le decía, durante la dictadura, yo le dije, ¿cómo puede ser si no hay relaciones con Rusia? En todas partes se ven Ladas, los autos rusos, ¿no?, estos autos chicos rusos. ¿Por qué hay Ladas si no hay? Y él me contestó, business is business. Y ahora la apertura de Israel hacia los países del Golfo se basan en gran medida en el interés que tienen tanto los israelíes como los empresarios del Golfo en business is business, en la economía. Y eso sigue, eso ha seguido. Inversiones en hoteles, inversiones en tecnología. Y eso es nuevo, eso es, ¿no? Eso va a cambiar la región, está cambiando la región. Entonces, de toda la película deprimente y oscura que tal vez estoy pintando, hay algunos elementos para ser optimistas, porque estas cosas siguen, ¿no? El cambio en la región sigue, el cambio en Arabia Saudita, la presión desde la gente joven, el acceso a los medios sociales, en fin, también ayudan a modernizar. Pero también sigue esta discusión, este discurso, y ya vamos a ir terminando, este discurso antisemita, antisionista en el occidente. Y también los países árabes, ¿para qué estamos con cosas? Algunos escenarios mirando hacia adelante. Y algunas buenas noticias. Si uno mira esto del año 70 hacia adelante, cuánta ayuda económica y militar le ha mandado Estados Unidos a Israel. Y vemos que en el último año, esa cantidad en términos tanto económicos como militar, pero especialmente militar, ha saltado, o sea, siempre ha estado, ¿no es cierto?, pero ha saltado desde los 70, que básicamente la
la guerra de Yom Kippur, desde los 70 que no salta tanto la ayuda militar de Estados Unidos a Israel. Y recién esta semana o la semana pasada, Biden anunció una ayuda, una venta adicional de $20 mil millones para armamentos para Israel. Estados Unidos no ha abandonado a Israel, no lo va a hacer. Los niños de Harvard pueden decir lo que quieran. Si uno se fija en la convención demócrata que empezó esta semana, hay gente manifestando afuera, pero esa gente está afuera, no está adentro. Adentro, anoche me puse a mirar la convención, anoche hablaron 4 judíos, uno después del otro, en la convención. Entonces Estados Unidos sigue ahí. Una otra relativa buena noticia es que si uno, esto es según una encuesta Ipsos, si uno le pregunta a hicieron una encuesta de qué países serían una influencia para mal. O sea, en el mundo, ¿no? En el mundo la gente entienda que el primer país es Rusia, segundo país Irán, Arabia Saudita, Estados Unidos el cuarto. O sea, hay un cierto, los países, entre comillas, los países malos, los países iliberales, la gente reconoce que son una fuerza para mal. ¿Cuál es la mala noticia? Que el tercer país es Israel. O sea, la gente pone a Israel junto con estos países iliberales, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los escenarios hacia adelante? Gaza, primero, es evidente, en algún momento la guerra tiene que terminar, y es evidente que Gaza, alguien tiene que gobernarlo, y es evidente que ese alguien probablemente tiene que ser alguna autoridad palestina con alguna ayuda internacional. No solos. Israel no puede ocupar Gaza de nuevo, no tiene o sea, puede, pero no va a resultar. Y también es evidente que hacia adelante la única solución son 2 estados, que es imposible ni siquiera pensar en eso. ¿Con quién vas a negociar? O sea, una cosa de locos. No se puede hoy día pensar en eso, en 2 estados. Pero ¿qué es lo que significa un estado? ¿Qué es lo que significa un estado? ¿Un estado o no democrático, o un estado de ocupación, o un estado qué? Es terrible. Entonces, es una cosa muy rara, porque sabemos cuál es el objetivo. Todo el mundo sabe cuál es el objetivo principal. Y nadie sabe cómo llegar. No hay socios, no hay gente con quien negociar. Es evidente que los palestinos particularmente jamás, o sea, cero intención de reconocer, de negociar en buena fe. Pero prácticamente no puedes tener un Estado, no puedes. A menos que a esa gente no les des voto. Es terrible. El antisemitismo global. Sabemos que el antisemitismo ha aumentado. En Estados Unidos empezó a aumentar fuertemente en 2016. Antes de 2016 estaba siempre más o menos por 1.000 incidentes al año. 2016 empieza a subir. Y esto llega al 22. Aquí no está incluido lo que ha pasado desde la guerra en Gaza. Hay un problema. Y hay un problema particular en los países occidentales, pensando en estos mapas que les mostré al comienzo. Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa, Inglaterra, Francia, los países liberales. Y aquí creo que tenemos como comunidad un desafío. Es que cómo ha sido posible que a la opinión pública en general básicamente se ha asociado
primero Israel, pero después el judaísmo con valores que parecieran ser no democráticos, no occidentales, porque esa es Lo otro que ocurre, obviamente, es que las comunidades que muchas veces tienen actitudes iliberales, no democráticas, que en muchos casos ocurre, por ejemplo, con comunidades musulmanas en Francia. Ellos son los que están participando en estas protestas. Hoy día en Canadá, o anoche en Canadá, 100 instituciones judías recibieron correos de amenaza. 100, una ola de amenazas. Eso en gran medida tiene que ver, el otro día una calle principal en Toronto estaba bloqueada con gente musulmana rezando en la calle, por Gaza. Entonces, es curioso y es un desafío para nosotros, tenemos que realmente darle una vuelta. Porque eso es visto como algo moralmente bien y superior, y defender a un país liberal, democrático, es visto como, que además fue atacado, es visto como antidemocrático, iliberal, moralmente cuestionable. ¿Es solamente antisemitismo? Hay mucho antisemitismo. Pero yo creo que hay que pensarlo, hay que darle una vuelta. ¿Cómo? Ay, ¿qué dice? Lo mencioné al principio, pero no seguí con esa, me desvié. Las redes sociales, la desintegración de los sistemas de partidos, que hace que la gente no se sienta representada, la crisis económica de 2008, las protestas que siguieron después de posteriores a la crisis económica, los indignados en España, Occupy Wall Street, todo eso. O sea, hay una serie de cosas que comenzó básicamente con la crisis, pero incluso antes, que nos ha llevado a estar hoy día, en los últimos 20 años, en una época de rabia. La política es una expresión de rabia. Y los líderes que le ha ido, yo no quise entrar aquí y hablar de populismo, y eso ya es otra charla. La próxima vez que venga hablamos de populismo. Pero eso es lo que hace que la gente apoye a políticos que expresan esa rabia. Yo hace años escribí, cuando Trump fue candidato la primera vez, una de las cosas que me llamaba la atención de Trump es que no sonría, que estaba siempre enojado. Y dije, esto es muy distinto, porque normalmente los líderes que les va bien son líderes que sonríen. Y una vez me tocó en Chile estar en una reunión en que llegó Biden, cuando era vicepresidente. Él estaba más joven. Bueno, los dos estábamos más jóvenes, pero... Y Biden entra, y lo primero que se ve cuando entra son sus dientes. O sea, tiene una sonrisa así como eléctrica, como que ilumina, ¿no? Es el político tradicional, con una sonrisa así, Kennedy, ¿no? Y en el último tiempo, los políticos que le ha ido bien son políticos enojados. La rabia. Biden, la Meloni en Italia, Orban, hay muchos ejemplos. Milei, o sea, Milei ya no puede más de rabia. Entonces, claro, cuando se libera esa rabia, cuando se hace socialmente y políticamente aceptable esa rabia, también surgen otras expresiones de rabia, o surgen a quién tenemos que culpar por nuestros problemas, a quién tenemos que culpar por estas cosas que nos dan rabia, por nuestro fracaso económico, por el hecho de que los partidos no nos hacen caso. Bueno, Milei habla de la casta, Trump habla de migrantes, Orban habla de las universidades liberales, en fin, todos tienen a alguien para culpar. Pero siempre cuando surgen esas cosas, debajo sabemos, o sea, llevamos 2000 años en esto, 3000 años en esto, sabemos que cuando surgen esas rabias, se libera también
detrás de eso, junto con eso, hay, bueno, este grupo de elite capitalista, blancos, ¿qué más? Imperialistas, coloniales, bla, 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 bla. Entonces, por eso... bueno, con esto termino. Ya voy a terminar. Con esto termino. Entonces, antisemitismo, política doméstica. Hablé un poco de las elecciones en Estados Unidos. La forma, importa mucho la forma en que los países, en que los políticos, en que los partidos se relacionan con el antisemitismo. Importa. Por eso, el tema de la política de la rabia, o sea, los líderes populistas le dan permiso a que surjan estas emociones. Uno puede tener, uno ve en Estados Unidos que hay políticos de ambos partidos, que juegan con el antisemitismo, ¿no? O critican a Israel, o que la Marjorie Taylor Greene, que es una congresista republicana que ha hablado de Jewish space lasers, ¿no? Que de alguna forma hay una fuerza judía que manda láseres del espacio. Mira, hay locos en todas partes. Pero la política, el sistema político tiene que también hacerse cargo de no permitir que esto se haga mainstream, que esto se haga permisible. Es muy distinto cuando la institución, cuando el Estado, siempre va a haber políticos antisemitas, antisionistas. Vemos a Maduro hacer declaraciones, pero lo importante es que el Estado, que las comunidades se sientan protegidas, que la policía proteja a las comunidades de todo, no solamente a las judías. En Chile tenemos a Boric, que es un antisionista extremo, pero la vida comunitaria sigue, hay buenas relaciones con otros ministros, hay buenas relaciones con gente en el Congreso, uno conversa hay una interacción con las policías para proteger a la comunidad. O sea, la institucionalidad no ha ido hacia allá. Hay un Boric que tiene sus ideas. Y bueno, para terminar, y podemos hablar de esto en las preguntas, ¿qué va a pasar entre Israel y Estados Unidos después de las elecciones? Gane quien gane. Y mi impresión es que no va a cambiar mucho. Ya sabemos cómo se comportó Trump, tiene un récord. Trump en general tiene una actitud transaccional hacia la política y por lo tanto, en la medida que un país le dé lo que él quiere, nos va a molestar. Trump se enojó mucho con Netanyahu porque Netanyahu reconoció que Biden había ganado la elección. Entonces Trump se sintió traicionado. Y bueno, y el Partido Demócrata, como dije hace unos minutos, sigue siendo un partido que tiene una gran participación de grandes líderes judíos. El marido de la tal vez presidenta ya dijo que iba a poner una mezuzá, que ya tiene una mezuzá en la casa de la vicepresidenta, y si entran a la Casa Blanca va a poner una mezuzá en la Casa Blanca. Hay otros líderes en el Senado. O sea, hasta el momento todavía el movimiento antisionista en el progresismo norteamericano sigue siendo una cosa como incluso vimos anoche a la ¿cómo se llama? Alejandra Ocasio-Cortez, que ha sido bastante crítica de Israel, y dio un discurso anoche y fue mucho más moderada. Entonces yo creo que no cambia mucho Israel. Estados Unidos tiene intereses de larga data, intereses estratégicos, y en gran medida los intereses estratégicos de Estados Unidos se basan en este choque de civilizaciones, reconociendo que Israel sigue siendo este lugar, este espacio de Occidente dentro de un mar que... lo voy a dejar ahí y abierto a sus preguntas, comentarios.
Fuerte aplauso. Muchas gracias, Roberto, por esclarecernos muchas cosas muy interesantes. Y ahí tienes unas preguntitas. Ok. ¿Por qué hay tanta campaña anti-israelí en Chile? ¿O es antisemitismo puro y simple? Yo no sé si hay más campaña anti-israelí en Chile que en otros países. Yo creo que viviendo en Chile, yo siento que en la vida diaria se siente mucho menos que en Estados Unidos o en Inglaterra o en Francia o en Canadá. Mucho menos. Yo trabajo en la Universidad de Chile, que es una universidad pública. Yo doy clases en la Facultad de Gobierno, que tiene 2 carreras, Ciencia Política y Administración Pública. Son alumnos muy inteligentes, muy políticamente comprometidos, generalmente progresistas, muchos son de primera generación, universitarios de primera generación. Yo nunca he sentido, uno escucha cosas, pero yo no he visto lienzos, no he visto banderas, no he escuchado comentarios en clase, nada. Ahora, hay una realidad. Tuvimos un pequeño campamento en la casa central de la universidad que imitaba a los campamentos de Estados Unidos. Era muy pequeño. 2, eran mucha gente de afuera de la universidad. Era una cosa como organizada. Pero Chile tiene como ustedes probablemente saben, una comunidad palestina muy grande. Se dicen que hay 500.000 chilenos de ascendencia palestina. Históricamente las relaciones entre ambas comunidades han sido muy buenas y en los últimos 20, 25 años han ido empeorando. Pero eso tiene más que ver, creo yo, con el giro que ha tomado la izquierda en adoptar estas ideas como soviéticas, ¿no? El antiimperialismo, anticolonialismo, antisionismo. Es más, entonces el ejemplo más claro fue Daniel Jadwe, que fue un alcalde de un barrio de Santiago, que hace 3 años fue candidato a la presidencia, y los judíos se asustaron, dijo, chuta, aquí hay un comunista palestino y muy antisemita, y le está yendo bien en las encuestas. Pero al finalmente, de hecho ahora está en la cárcel por otras cosas. Entonces, yo creo que hay un tema, hay antisemitismo. Yo creo que Chile tiene, como digo, casi la tormenta perfecta entre una comunidad palestina grande, una izquierda que por un tiempo estuvo muy ascendiente, ahora está más golpeada, pero por un momento estuvo muy en la ascendencia, una emigración alemana del siglo XIX, un catolicismo muy tradicional y muy católico y a veces un poco, ¿no?, apegado a las ideas antiguas del catolicismo. Entonces tiene esta tormenta perfecta. Pero hoy en día yo veo como los problemas que existen en Estados Unidos, en las universidades, en Inglaterra, en Francia, Alemania, y por suerte no quiero, pero por ahora no veo que sea un tremendo problema. Hay que estar pendiente. Próxima pregunta. ¿Qué pasó con los rectores de las universidades en Estados Unidos? ¿Será que Irak los está financiando? Irán. Irán, no sé si Irán lo está financiando, pero sabemos que hay financiamiento de países del Golfo, Qatar. Pero no creo que las respuestas de las rectoras en esa sesión conocida del Congreso se haya debido a ese financiamiento. Yo creo que se debe más a que las universidades en Estados Unidos, especialmente las universidades de élite, y no solamente en Estados Unidos, entraron en una lógica de una especie de liberalismo extremo, que en gran parte ha adoptado estas ideas que decía que venían de la Unión Soviética, donde ciertas cosas siempre van a ser buenas y ciertas cosas siempre van a ser malas. Entonces, cosas como colonialismo, imperialismo, racismo, siempre van a ser
malas y los que son vistos como los responsables para esas cosas siempre van a ser los malos. Y Israel cae en eso, ¿no? Entonces Israel tiene todas esas cosas. Blancos, no saben nada de lo que están hablando, pero es la idea que tienen. Blancos, europeos, coloniales, racistas, bla, 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 bla. Capitalistas. Eso es una cosa. Y segundo, las universidades institucionalmente han adoptado una idea de libertad de expresión, que curiosamente permite la libertad para esta gente ocupar los espacios, pero no le da la misma libertad de expresión a los alumnos judíos. Entonces yo creo que se equivocaron. Hoy día, la semana pasada o antepasada, renunció la última que quedaba, que era la presidenta de Columbia, que yo la conozco porque fue presidenta de mi ex universidad en Londres antes de eso. Pagaron el costo, y está bien que lo hayan pagado, pero hay un problema institucionalizado que no sé cómo se arregla. Yo creo que las universidades, vamos a ver qué pasa este año, las clases empiezan en las próximas semanas. Muchos alumnos judíos tienen miedo en asistir a esa universidad. Yo creo que estamos volviendo, es terrible decirlo. Recordemos que en los años 40 existían los hospitales Mount Sinai, que eran los hospitales donde trabajaban los doctores que no podían trabajar en otros hospitales. Habían universidades como Brandeis, que eran las universidades donde iban los alumnos judíos que no dejaban entrar en otras universidades. Y tengo la impresión que estamos volviendo un poco a eso. De hecho, Yeshiva University en Nueva York anunció que iba a aceptar a cualquier estudiante que se quería irse de su universidad porque no se sentía seguro. Estamos llegando a ese punto. Y insisto, eso no es algo que estamos viendo ni en Chile, yo creo que en Perú tampoco, que Estados Unidos tiene un problema. Ok. O sea, es volver a un gueto, es malo. O sea, la gente puede estudiar. Lo ideal sería que la persona pudiera estudiar donde quiera estudiar. Es bueno tener una opción. Sí, es malo, es volver a un gueto. Nos están obligando a volver al gueto. Próxima pregunta. ¿Los musulmanes están invadiendo Europa? ¿Es algo orquestado o es respuesta a problemas económicos de esta gente en otros países? La gran mayoría son refugiados. O sea, Siria tuvo una guerra tremenda. Después hay musulmanes que se van de África por pobreza. No, es imposible orquestar algo así. El problema es otro. El problema no es una invasión. El problema es cómo esas sociedades asimilan o no a esa gente. En algunos casos, las mismas sociedades se demoraron mucho en aceptarlos y asimilarlos. O sea, los problemas en Francia, en muchos casos, tienen que ver con el hecho que los musulmanes, que los mismos franceses siempre los tenían aparte. Los trabajadores turcos, o sea, hijos y nietos de turcos que fueron a Alemania, no les daban la nacionalidad alemana. Entonces eso obviamente que crea un resentimiento y un problema. Y el otro es que también esos mismos musulmanes, especialmente los más recientes, no quieren asimilarse. Entonces empiezan a exigir, bajo el paraguas del multiculturalismo y de la aceptación y del liberalismo y la democracia, exigir sus derechos como otra comunidad más. Y eso incluye, por ejemplo, la ley Sharia, incluye que respeten, si yo quiero. En Canadá tuvimos un caso emblemático en Quebec, donde una mujer fue a votar con la cabeza totalmente tapada y la cara tapada, y no la dejaron votar porque dijeron, no sabemos si es usted. O sea, es una cosa ridícula. Entonces las sociedades tienen que encontrar una manera de dejar en claro qué es lo que hicimos todos nosotros cuando vinimos a los países de América Latina, lo que hicieron los inmigrantes a Estados Unidos y a otros países hace 1, 2, 3, 4, 5 generaciones. Nosotros nos vamos y entendiendo que tenemos que adaptarnos a esa sociedad. Y hoy día los musulmanes, no es que haya una invasión, sino que hay un cambio de actitud de las personas que llegan.
que es nosotros no tenemos por qué adaptarnos, sino que ustedes tienen que adaptarse a nosotros. Y si las sociedades permiten eso, van a tener un problema, y están teniendo ese problema. Irán está muy cerca a tener una bomba atómica. ¿Qué piensa hacer Israel al respecto? En caso la consigan, ¿qué posibilidades hay que la use contra Israel? ¿Y cuál sería el daño que causaría Israel? Y si está corriendo el riesgo de desaparecer. Israel. Israel no me ha dicho qué planes tiene. En términos de qué hacer con la bomba. Yo tengo la impresión que ya es tarde, que probablemente ya tiene la bomba, o está muy cerca, tan cerca de que si bombardean, sabemos que los lugares donde tienen los misiles o las bombas están muy, muy, muy profundos, por lo tanto Israel no tiene los misiles para llegar tan profundo. Por lo tanto es casi imposible pararlo. Y por eso yo creo que lo que hemos visto es otro nivel de ataque, que es matar a los generales, matar a los científicos, de repente problemas cibernéuticos, ciberataques, donde afectan la producción o afectan el programa de esa forma. Hay una buena noticia, creo, y lo hemos visto ya 2 veces con Irán. Con el ataque de los drones en abril y ahora con este ataque, con la amenaza que todavía no se materializa. Probablemente va a venir, pero todavía no. Los líderes de Irán no son, yo creo que son actores racionales. No son locos, son antisemitas, son muchas cosas, pero no son locos. Y eso es bueno. Porque eso al final permite una cierta lógica, como no sé si hay economistas acá que saben de teoría de juegos. Con la política también se hace teorías de juegos y al final uno calcula cuáles son las probabilidades, que si yo hago esto, los otros van a hacer esto, si yo hago esto, los otros van a hacer esto. Y es posible que lleguemos a un punto parecido a lo que pasó con la Guerra Fría, que es que las consecuencias de actuar son tan graves para ambos lados que al final nadie actúa. Es posible que esa hoy día sea la mejor opción, la única opción. Pero lo otro interesante de Irán es la política interna, porque está claro que la población no quiere ni el gobierno que tienen, ni conflicto con Israel. Hay esa misma encuesta de la Anti-Defamation League sobre antisemitismo. Si uno está online, uno lo puede ver. Y si uno ingresa a la parte del Medio Oriente, el país del Medio Oriente con los niveles más bajos de antisemitismo, aparte de Israel, es Irán. Entonces, va a ser interesante ver qué es lo que hay movimiento feminista, las mujeres no quieren andar con los schmates, no sé cómo se llama. Hay que ver qué pasa internamente. Tenemos 2 preguntas más y con eso terminamos. Esta última ronda de antisemitismo inició antes del 7 de octubre con acusaciones pre-invasión de Ucrania y el resurgimiento, no entiendo muy bien lo que dice acá, del nazismo. ¿Podría darse un contexto de ese estilo? Más o menos no entiendo muy bien lo que dice, pero... Nazismo, un resurgimiento, algo de nazismo. O sea, los países en Europa, el antisemitismo, el nazismo no es una cosa exclusivamente ucraniana. Ucrania votó por un presidente judío,
Y obviamente que los rusos tratan de plantear que cualquier oposición a la influencia rusa se debe a fascismo. Es una cosa que es como una cosa heredada de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde los ucranianos efectivamente se alinearon con el fascismo para oponerse a la invasión soviética. Pero el problema es que Ucrania, como mostré en la presentación hoy día, es en realidad un campo de batalla, uno de estos 3 campos de batalla contra el fascismo, contra el autoritarismo, contra los países que no respetan las fronteras. Y yo creo que Ucrania es el simbolismo hoy día de Ucrania, mucho más que sus problemas internos. La última pregunta. Las guerras en Israel siempre han sido mucho más cortas y más rápidas. Esta es una guerra de desgaste muy extensa, con rehenes, y no sabemos si están vivos. El ejército está cansado y agotado, el país deprimido, la economía gastada. ¿Cuánto más se puede soportar? ¿Estaremos en manos de los intereses de nuestros grandes amigos, entre comillas? No sé quiénes son los grandes amigos, pero es curioso lo de Israel. Yo creo que por suerte las guerras hoy día no se pelean como antes. Hoy día básicamente Gaza ya está un poco, hay menos énfasis en Gaza, hay menos soldados, hay menos batallas en Gaza. Hay cosas muy particulares, si es que encuentran túneles o posibles rehenes. El campo de batalla hoy día es norte, y eso se hace con misiles, no hay soldados, entonces eso es más fácil en términos de desgaste. El problema es también el costo económico de las defensas, del domo de hierro, el costo económico de mandar misiles, en fin. Eso yo creo que es el desafío más grande para Israel que el desgaste de soldados, porque la movilización ya no es tan hoy día necesaria. Hoy día, quién sabe lo que viene. La otra complicación para Israel es la cantidad de frentes, ¿no? Alguien dijo que hay 7 frentes o 7 frentes y medio si uno cuenta el antisemitismo global. El norte, Gaza, Siria, Yemen, y ya no me acuerdo qué más. Irán. Eso es harto. Para un país como Israel, eso es harto. Pensar que en la Segunda Guerra Mundial habían esencialmente 3 frentes, ¿no? El sur, o sea, como Francia, el occidente, Rusia y el sur. También pensar que la Segunda Guerra Mundial duró 5 años y esta ya lleva 1 año, o sea, 20% de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es desgastante y yo creo, o sea, el problema, y volviendo a tus preguntas iniciales, ¿por qué estamos acá? ¿Quién tiene la culpa? Si Netanyahu quiere terminar o no quiere terminar. Volvemos a los problemas domésticos de Israel previos al 7 de octubre, del conflicto, de las manifestaciones. Es muy complejo. Y va a llegar un punto, creo yo, y hemos visto algunas señales, en que el establishment militar va a dejar de darle, yo creo, que espacio a Netanyahu para seguir. Yo creo el establishment militar y la opinión pública. La gente dice, ya, bueno, esto era para retornar los rehenes. Ya más o menos sabemos que los rehenes, o sea, ojalá no sea así, pero lo más probable es que ya no quedan muchos rehenes. O sea, ¿para qué seguimos? Jamás ya matamos a... ¿Cómo se llama? A Hanía. El otro, quién sabe dónde está. Ya está. Esa presión va a venir, y va a venir no sé cuándo. Ok, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar acá. Muy interesante conferencia.
Buenas noches a todos. Agradezco la asistencia a los amigos y miembros y hermanos. Buenas noches. Hasta la próxima.